El título de este mensaje es tiempo de decidir y cambiar. Y estamos en la serie comenzando de nuevo. Porque si hemos estado siguiendo un camino incorrecto con el Señor, un camino de estar a medias con el Señor, no podemos enderezar ese camino sin tener que comenzar de nuevo. Es necesario comenzar de nuevo. Es necesario que el Señor nos liberte para poder tomar decisiones correctas. Porque ya el enemigo tomó posición. Ya cuando nosotros le damos lugar al pecado en nuestra vida, cuando hay áreas en las que no nos hemos terminado de arrepentir, ya el enemigo tomó una posición y nos está haciendo daño. La única forma es que él sea echado fuera. La única forma de enmendar el camino y entrar en el camino del Señor como debe ser es que el enemigo tiene que ser echado fuera. Y la única manera es que el Señor nos haga libres. Y eso es clamando al Señor como hizo el pueblo de Israel para ser libre. Como hizo Jonás para ser libre del pez en el que se iba a morir. Cuando usted clama, el Señor le liberta. Y a partir de ahí tiene que tomar decisiones. Ahí mismo, ya mismo. Después, inmediatamente, después de ser hecho libre, tiene que tomar decisiones. Hemos estado hablando de esas decisiones. Hemos dicho que una de las primeras decisiones tiene que ser poner primero a Dios. Una de las primeras decisiones tiene que ser poner primero a Dios en todo. Hoy día vamos a hablar de otras decisiones también que tienen que ser dadas, ni bien uno ha sido hecho libre, ni bien uno ha tenido la respuesta a su clamor. Fíjese, y quiero comenzar hablando de que todos queremos todo lo que el Señor nos ofrece. Si yo le pregunto quiénes quieren seguir a Jesús, todos van a levantar la mano, todos van a decir yo quiero. Quienes quieren el amor del Señor, todos van a levantar la mano y decir yo quiero. Pero fíjese, hay muchos creyentes que dicen yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero las bendiciones del Señor en mi vida. Pero sus decisiones, sus acciones van contrario a lo que dicen. Es decir, por un lado dicen yo quiero, pero no llegan a decidirlo. Se queda eso en buenas intenciones, en buenos deseos. El yo quiero es un deseo, pero debemos transformar ese yo quiero en yo decido. Ya no use el yo quiero, usted diga yo decido. Y una decisión con el Señor es una decisión irrevocable, que nadie la vuelve atrás. Usted ya no puede cambiar esa decisión porque está haciendo un pacto con el Señor. Cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento es una sola vez. Porque el arrepentimiento el Señor lo toma como una decisión de nunca más volver a pecar. Si usted le dijo, yo me arrepiento de haber mentido, eso significa que usted a partir de ahora va a tomar una decisión de no volver a mentir. Y que va a luchar y pelear para que eso se cumpla, porque se está comprometiendo con el Señor para siempre no volver a pecar. Así de serio es un arrepentimiento, así de serio es una decisión. De manera que no es suficiente con que uno diga yo quiero, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces hay muchos creyentes que dicen yo quiero seguir al Señor, yo quiero agradar a Dios, pero con sus acciones diarias no lo hacen. No han decidido y van en sentido contrario. Se comportan como insensatos, como necios, según los términos de la Biblia. En la Biblia dice que un insensato es aquel que sabe hacer lo correcto pero no lo hace. Que sabe que no debe seguir esta dirección pero la sigue. Ese es un necio. Y ciertamente en la Biblia hay muchos necios. La semana pasada hemos estado hablando de Jonás, que Jonás, sabiendo que tenía que ir a Nínive por orden de su Señor, él se fue a Tarsis, se fue en el sentido contrario. Ciertamente actuó con necedad. ¿Y qué pasó con él? Se estaba hundiendo, ¿verdad? Hundiendo hasta la muerte, se fue para abajo y su vida estaba en peligro. Entonces, hay muchos, así como Jonás, hay muchos Jonases, ¿verdad? Que dicen que aman al Señor, pero con sus acciones no guardan su palabra. Entonces, con sus acciones demuestran lo contrario. Y esto es porque abren puertas, porque han abierto puertas. Han caído en trampas, han abierto puertas y el enemigo comienza a engañarlos. El enemigo los engaña para que de su boca salgan ofrecimientos para el Señor que no pueden cumplir. No se dan cuenta ni de lo que dicen, porque están cayendo en engaño. Fíjese, cuando usted
le ofrezca algo al Señor y no lo pueda cumplir, ya usted tiene que saber que está obrando un espíritu de engaño en usted, donde usted quiere, pero no puede. Ya está operando el enemigo para hacerle creer a usted que con decir yo quiero es suficiente. Cuando usted se compromete con el Señor, no cumple su compromiso porque está operando un espíritu que le impide cumplir lo que usted quiere. Eso es lo que pasó con Jonás, eso lo hemos visto la semana pasada. Entonces, no sea usted como Jonás, no haga usted lo mismo, que por su necedad comenzó a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor. Si usted quiere comenzar de nuevo, usted tiene que comenzar a ver esto con mucha seriedad. No decir yo quiero, yo deseo, usted tiene que decir yo decido. Tiene que tomar decisiones para el Señor, decisiones irrevocables. Arrepentimiento, decía, es una sola vez. Una persona que se arrepiente hoy de un pecado, al mes vuelve a cometer el pecado y le vuelve a decir me arrepiento. Y a un mes más vuelve a cometer el pecado y le vuelve a decir me arrepiento, esa persona no se ha arrepentido, porque el arrepentimiento es una sola vez. Si sigue cayendo, basta con que confiese su pecado y le pida perdón. Si su decisión fue verdadera la primera vez, esa persona va a seguir luchando y no se va a justificar. Pero si realmente cae por propia voluntad, peca deliberadamente, esa persona no se ha arrepentido. Y de eso quiero hablar a continuación. Que hay pecados que son más serios que otros. Hay pecados que son planificados. Hay pecados que no son casuales. Fíjese, yo quiero separar dos grupos. Pecados, digamos, casuales, eso que uno comete sin darse cuenta, y después, más tarde, mañana, pasado, después de una semana, se da cuenta, uy, sí, cometí este error, es un pecado casual, que no se dio cuenta cuando lo cometió. Probablemente sabía que era un pecado, pero en ese momento pues estaba distraído, en fin, no se dio cuenta. Y uy, sí, dice, ay, caramba, de verdad, no me he dado cuenta y he estado cayendo en chisme. No me he dado cuenta, pero sí, efectivamente, pues estaba hablando mal de esta persona el otro día y no me di cuenta. Pecados casuales. Pero hay otros pecados que no son casuales, que son premeditados, que son planificados y que uno sabe que no debe hacerlos y los hace a sabiendas que los está haciendo, a sabiendas. Por ejemplo, alguien que sabe que no debe ver eso, pero lo ve. Sabe que no debe hacer eso, pero lo hace. Y lo hace a sabiendas que no lo debe hacer. Sabe que no debe ver eso, porque es un pecado, ya lo sabe, pero lo hace. Sabe que no debe tomar ese dinero, sabe que no lo debe tomar, pero lo toma. Y no que no se dio cuenta, sí lo sabe, pero lo toma. Y después tal vez dice, no, después ya me pongo a cuentas con el Señor. Después ya me arreglo, ya le pido perdón después. No, eso sería como burlarse del Señor. No, esto es algo distinto. Este no es un pecado casual, este es un pecado premeditado. Entonces, es como aquel que sabe que no debe usar ese dinero para eso. No debe usar su dinero para eso, pero lo hace. Sabe que no debe hacer lo que le gusta, que no debe agradar a su carne en eso. Lo sabe, pero adrede lo hace. Sabe que no debe hacer su voluntad, en el caso de que se dé cuenta, ¿verdad? Que esté a punto de tomar una decisión, que la ha pensado, sabe que no debe hacerlo, pero lo hace. Eso está parecido a Jonás, ¿verdad? Es igualito. Entonces, y así podría seguir la lista muy larga, ¿no? Sabe que no debe tomar esa decisión, no la debe tomar, porque sabe que no es lo que el Señor quiere, pero lo hace. Sabe que no debe pensar así, sabe que no debe permitir esos pensamientos y lo sigue permitiendo, sigue pensando, le sigue dando vueltas, sabe que no, pero lo sigue haciendo. Así es, entonces estos son pecados premeditados. Fíjese que aquí no he incluido las reacciones emocionales, porque las reacciones emocionales muchas veces no son premeditadas, uno no las puede controlar. No he puesto eso aquí. Estamos hablando de pecados que son premeditados, que son planificados a veces. A veces uno hasta planifica. Un creyente dice, no, en tal fecha voy a hacer esto. Y yo sé que en el fondo sabe que está mal, pero sabe que lo va a hacer. Fíjese, en el libro de Lucas, San Lucas 12:47 dice así: el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos golpes.
Esto aplica para este caso. El siervo que conociendo la voluntad de su Señor, conocía la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos golpes. Entonces acá hay una, ¿sabe qué es esto? Esta es una promesa, hermano. En la Biblia hay promesas que todos queremos, ¿verdad? Sí, queremos esa promesa del Señor. Bueno, esta es una promesa que nadie quiere, pero también es una promesa. Aquí dice que este creyente recibirá muchos golpes, no lo pone en duda. En otra versión dice recibirá muchos azotes. Estos pecados, hermanos, son más graves que los casuales, son premeditados, porque esto es sabiendo la voluntad del Señor, no la hizo. Y no se preparó, esto también vamos a hablar en un momento. Estos pecados tienen que ver con las iniquidades, La iniquidad es maldad en la Biblia, entonces el que cae en estos pecados está yendo hacia la iniquidad, es algo peligroso. Eso es algo de mayor nivel, son pecados de otro tipo, son espíritus, mejor dicho, de otro tipo que conducen a uno a que haga maldades. Entonces esto es peligroso. Entonces, un creyente que cae en estos pecados está agravando su condición, está poniéndose en mayor riesgo de que el enemigo le haga daño, mucho daño, y que lo lleve a hacer cosas malas. Entonces no debemos jugar con estas cosas, son cosas muy serias. Las tinieblas van avanzando en contra del creyente que cae en pecado. Cuando un creyente cae en pecado y vuelve a caer, no crea que es ese pecado y nada más. No, ya el enemigo se mete y comienza a obrar en contra de usted y lo está haciendo retroceder, lo está jalando a su camino, donde él toma control. Hemos leído en el pasaje de Lucas 12:47 que el creyente debe prepararse, dice, para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Acabamos de leer. No, dice en Lucas 12:47 otra vez, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad del Señor. No se preparó, dice. Entonces el Señor lo que nos manda aquí es que todo creyente debe prepararse para obedecer, para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué significa esto? Que debemos prepararnos, que debemos de ser diligentes, que debemos de ser responsables. El Señor nos está dando un encargo. Usted tiene que prepararse para hacer la voluntad del Señor. No es así nomás que usted viene, escucha mensajes de la palabra de Dios y de ahí pues es un oidor olvidadizo, se olvida y sabe que estoy muy ocupado. Usted ya desde ahí nomás ya está faltando a este mandamiento. No se está preparando. ¿Alguna vez le había usted pedido perdón al Señor por haber sido descuidado y olvidar un mandamiento que le dio el Señor? Bueno, eso dice aquí, que usted debió haberse preparado para hacer la voluntad del Señor. Preparado. ¿Qué hace con lo que está recibiendo usted? ¿Qué hace con las enseñanzas que está recibiendo? Las toma y dice, esto tengo que hacer. Sí, mañana ya comienzo. No, hoy día comienzo. Eso es prepararse, toma acciones. Sí, esto voy a cambiar, esto no voy a decir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro. Eso es lo que el Señor quiere. Es una persona diligente que se prepara para hacer la voluntad de su Señor. Eso es lo que dice este verso que hemos leído. Amén. Ahora, evidentemente tal vez sea difícil, ¿no? Ese es un tema muy difícil. Amén. Pero el Señor está con usted, hermano. El Señor está con usted. Sus pastores están con usted, le quieren ayudar. ¿Qué está haciendo usted con eso? Por eso el Señor llama a los creyentes insensatos, necios, porque sabiendo lo que deben hacer, no lo hacen deliberadamente, no lo hacen. No lo hacen, lo dejan pasar, son descuidados. Todo esto, hermano, hermana, el precio es muy alto. El precio es muy alto porque usted le está dando lugar al enemigo, que viene a destruirlo, viene a sacarlo del camino, viene a hacerle daño. El Señor no lo puede defender por más que quiere, pero es que usted le está abriendo la puerta al enemigo. Usted está acumulando desgracia para que el enemigo le destruya. Está alimentando espíritus inmundos que quieren arruinar su vida por su negligencia, porque sabiendo lo que tenía que hacer no lo hace. Está agradando a su carne. ¿Qué está haciendo? En el libro de Gálatas 6, 7, 9, Gálatas 6, del 7 al 9, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Cuando alguien dice, bueno, yo voy a pecar el día lunes, pero el martes me arrepiento, eso es burlarse del Señor. No, ¿cómo es eso? Usted está planificando pecar y cree que simplemente se va a arrepentir y ya está bien. No, el Señor es el que concede el arrepentimiento y puede que no se lo conceda a usted porque usted se quiso burlar de Él.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. O sea, de lo que usted está sembrando hoy, usted va a cosechar. Le va a pasar factura. Eso que está haciendo. El Señor nos ama y nos quiere ayudar. Pero según nuestras decisiones, nosotros vamos a recibir. Según lo que sembremos, vamos a cosechar. Entonces yo le preguntaba, ¿para qué usted viene a la iglesia? Y esa pregunta la voy a hacer varias veces aquí. ¿Para qué usted escucha estos mensajes? ¿Para qué? ¿Para seguir encubriendo su pecado? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir justificando su pecado? ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para qué escucha estos mensajes? ¿Para simplemente pasar un momento agradable y después olvidarse? ¿Para qué escucha estos mensajes? Para verlo de forma religiosa, como que en este momento se siente bien, que como que está bien con Dios y después sigue con su vida como antes, como para darse golpes de pecho, como para limpiar sus culpas. No. ¿Cuál es la respuesta correcta a la pregunta ¿para qué uno viene a la iglesia? Una respuesta puede ser esta: venir a la iglesia es para saber lo que tengo que corregir, para escuchar el mensaje, las enseñanzas, los mandamientos, para saber lo que yo tengo que corregir como creyente y para hacerlo pronto y ponerlo por obra pronto, con diligencia, porque he decidido seguir a Jesús, porque quiero su amor, quiero sus bendiciones. Yo voy a poner por obra lo que me enseñe, lo voy a poner por obra ya con diligencia. Hoy el Señor le está hablando a usted, hermano. Hoy el Señor le está hablando para que usted tome en serio esto. Porque si usted quiere comenzar de nuevo, que debe tal vez comenzar de nuevo si ha estado viviendo una vida a medias con el Señor, tiene que comenzar de nuevo porque no puede continuar así, porque el enemigo ya entró en su vida y está bajo el control de usted. Entonces usted, para comenzar de nuevo, tiene que tomar decisiones radicales de no volver a caer en las mismas prácticas de antes. No volver a caer en las mismas prácticas. ¿Para qué viene usted a la iglesia? Para corregir aquello que estoy haciendo mal. Me enseñan los mandamientos, decido ponerlo por obra con diligencia, porque he decidido seguir a Cristo. Porque quiero todo lo que Él tiene para mí. Quiero su amor, sus bendiciones, su protección, su provisión. Amén. Pero no sea un creyente insensato, no sea un creyente necio. Y repito, quiero hacer la diferencia entre querer y decidir, porque muchos dicen, sí, yo quiero eso, yo quiero, pero no decide. No decide, no hace nada. Usted con solo decir yo quiero, tiene que decir yo decido y a partir de la fecha tomo estas acciones, voy a cambiar esto, cambiar el otro, porque ya decidí y la decisión es para siempre. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esto ahora? Porque el enemigo está avanzando, hermano. No se olviden, el enemigo avanza haciendo daño. Si sigue usted haciendo lo mismo y simplemente este mensaje que haya recibido, usted también lo pone al costadito, lo archiva, entonces el enemigo va a seguir haciéndole daño a usted. Y usted está como Jonás, yéndose cada vez más al fondo, porque usted no toma decisiones. Jonás no tomaba decisiones. Eso lo vimos en el mensaje de la semana pasada. Seguía hundiéndose, seguía peor, no tomaba decisiones. ¿Usted qué va a hacer con este mensaje? ¿Va a decidir cambiar? Amén. De eso se trata este mensaje. Este mensaje se titula que es tiempo de tomar decisiones de cambiar. Y quiero contarles un caso, y fíjense, se trata de un servidor del Señor, de ya algunos años sirviendo al Señor, con su esposa, pero su esposa cometió adulterio. O sea, les estoy contando el caso de alguien para utilizar su caso en este mensaje. Una pareja, su esposa comete adulterio, él un siervo de Dios. Entonces en ese momento, cuando ella le cuenta esto a él, le confiesa su pecado de adulterio, él quedó devastado, le inundaron una serie de pensamientos que lo impulsaban a hacer algo en contra de ella. Él se llenó de pensamientos de víctima, él se sentía la víctima y ella la mala. Él, un siervo de Dios, haciendo lo bueno, fiel a su esposa, y ella le paga de esa manera. Se llenó de pensamientos negativos, porque bueno, así es, en ese momento nos rodea el enemigo, está en un momento vulnerable, nos bombardea con ataques, pensamientos negativos.
que lo inducen a pecar. Y él estaba así, lleno de pensamientos en contra de su esposa. Y una de las primeras cosas que quería hacer era exponerla a ella a la vergüenza, que todos se enteraran que ella había cometido ese pecado, que ella era una mala mujer. Y así que huyó de la casa, huyó de donde estaba con su esposa y se llenó de esos pensamientos. Mejor dicho, lo inundaban esos pensamientos, pero en ese momento, ¿sabe lo que hizo? Buscó al Señor, buscó al Señor. Y esa fue la mejor decisión que hizo en ese momento. Inmediatamente el Señor lo conduce a que llame a un pastor y lo llama al pastor. Y en ese momento él estaba, como les digo, lleno de pensamientos en contra de su esposa, que quería hacerlo público esto, para que ella sea avergonzada en público. Ese era los pensamientos que más le inundaban en ese momento. Pero cuando llama a su pastor y le cuenta, el pastor le dice que no se lo diga a nadie, que no divulgue esto con nadie. Y eso iba en contra de lo que él quería hacer. Él quería divulgarlo, pero el pastor le dijo que no lo sepa nadie, le dijo. Primer punto. ¿Qué creen que hizo él? El siervo del Señor, ¿qué creen que hizo? Obedeció a su pastor. Obedeció a su pastor y a pesar de que estaba en contra de su voluntad, le obedeció. El pastor comenzó a explicarle acerca del amor de Dios y cómo el Señor no busca divulgar, no busca avergonzar, sino busca cubrir el pecado. El amor de nuestro Señor con los pecadores. Entonces el pastor comenzó a guiar a este varón de Dios, siervo de Dios, que él incluso enseñaba de la palabra. Pero en ese momento, a pesar de que era un siervo de Dios, estaba inundado de ataques del enemigo. Acudió a su pastor y el pastor comenzó a aconsejarlo. Y él, ahí fue, con la lucha que tenía en su mente, comenzó a seguir los consejos de su pastor. Así que no divulgó esto, no lo divulgó. Pero el siervo de Dios le dijo, no voy a regresar a mi casa esta noche. No voy a regresar a mi casa. Estaba dolido, muy dolido, enojado, tremendamente. Y el pastor, adivine qué le dijo. Vas a regresar a tu casa esta noche. Porque no vamos a darle lugar al espíritu inmundo que los quiere dividir. No vamos a dar lugar a ese espíritu. Hoy día regresas y duermes en tu misma cama con tu esposa. Fíjese, segundo consejo, contrario totalmente a lo que él quería hacer. Adivine qué hizo el siervo de Dios. Obedeció a su pastor, se fue a su casa. Es decir, en la lucha que él tenía en su mente, finalmente él tenía justificación, fíjese, para no hacer como decía el pastor. Estaba lleno de justificaciones porque él era la víctima. Él se puso en la posición de víctima. Y él como víctima decía, no, ella es la culpable, yo la voy a exponer, no voy a dormir en casa. Él tenía una justificación. Pero su pastor, acudió a su pastor y su pastor le decía, no, ve y duerme en tu misma cama con tu esposa. Así que lo hizo. Así, ahí van dos, y una más que pasó. Y mientras todo esto pasaba, el pastor seguía aconsejándole, y él allí, en su lucha, pero escuchando la voz de su pastor. Y entonces, él se dejaba guiar, estaba en una lucha interna tremenda por el perdón, ¿verdad? Que también estaba en proceso de perdón, pero él, a pesar de que tenía una justificación para pecar, él en su corazón quería agradar a Dios y buscaba a su pastor para que lo ayudara. Y vino la tercera decisión, digamos, que él se puso a pensar, ¿y qué pasa si ella sale embarazada? ¿Qué pasa si producto de este adulterio hay un embarazo? Y él no estaba dispuesto a reconocer eso, no estaba. Pero, ¿qué le dijo su pastor? Su pastor, nuevamente, le dijo, si te traen a un niño que no es tu hijo, ¿lo dejarías ahí en la calle? ¿O lo cubrirías, lo protegerías? Entonces, otra vez el consejo de su pastor era que proteja a ese bebé, que no lo abandone. ¿Y qué sucedió? Días después se enteró que efectivamente su esposa estaba embarazada producto de este adulterio. Así que, y continúa como verá, esto es una crisis familiar muy grande, esto que ocurrió, donde se encuentra un varón de Dios, un siervo de Dios, que conocía la palabra de Dios, pero que iba inundado, se llenaba de pensamientos del enemigo que lo conducían a pecar. Pero ahí en su lucha, él buscó la ayuda de su pastor, la ayuda del Señor, y el Señor lo condujo a su pastor, y este pastor era sin duda guiado por el Espíritu Santo. Definitivamente este pastor estaba siendo guiado por el Señor,
Porque él escuchó otras voces también, que sí le decían que la abandone. Habían esas otras voces de la misma iglesia que le decían, no, no puedes continuar. Las otras voces siempre van a estar ahí. Pero él escuchó la voz de su pastor y lo siguió. Y eso fue de gran bendición a la larga. Finalmente fue de gran bendición que él haya seguido la voz de su pastor, teniendo justificación para pecar, no lo hizo. Porque estaba lleno de enojo, lleno de rabia, pero él se dejó guiar por sus pastores, por la voz del Señor a través de este pastor, y finalmente esto hizo que él pase esta prueba, porque era una prueba, él estaba siendo zarandeado por el diablo, pero pasó la prueba, y vino una gran bendición del Señor para su familia completa. Ahí la historia continúa, pero hasta aquí nomás yo quería mostrarles en este ejemplo, primero, cómo nosotros podemos tener mucha justificación para pecar, y esto se lo digo a usted puede tener mucha justificación para salirse y hacer lo contrario a lo que el Señor quiere, pero no haga eso. Vaya y busque la ayuda del Señor. Vaya de rodillas a buscar al Señor. Dígale, ayúdame, Señor, yo no quiero pecar contra ti, ayúdame. Eso fue lo que hizo este varón. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo condujo a su pastor. Él llamó inmediatamente a su pastor. Todo fue inmediato eso, todo fue en minutos. Haga usted lo mismo. Cuando usted, y acá hay un consejo para usted, es cuando usted esté enfrentando una decisión muy difícil, y no sepa qué hacer, busque a Dios y busque a sus pastores. Y sométase a lo que ellos le digan. Eso fue lo que hizo este varón y el Señor lo bendijo y pasó esta prueba difícil. Y usted sabe que cuando se pasa una prueba, el Señor le recompensa. Lamentablemente muchos creyentes no hacen esto. Y deciden tomar decisiones carnales y se empecinan en tomar esta decisión carnal muchas veces, que no está bajo la voluntad del Señor. Y es más, no solamente no buscan a sus pastores, se ocultan de sus pastores, se corren de sus pastores. No los llaman ni quieren responder llamadas de sus pastores, porque en el fondo saben que sus pastores les van a decir que no haga eso. No los llaman, se ocultan y se empecinan en tomar decisiones incorrectas en contra de la voluntad de Dios, o deciden tomar decisiones personales siguiendo su propia voluntad. Hermano, hermana, eso le pasa una factura muy alta. Como le digo, eso es como decidir hacer un pecado de forma planificada, premeditada, a sabiendas que está mal. Entonces me voy a referir a dos tipos de creyentes acá. En este caso que hemos visto, a dos tipos de creyentes. Los creyentes que conocen de la palabra de Dios y que a veces la hacen y a veces no. Conocen de la palabra de Dios y a veces obedecen, pero otras veces no. Es decir, obedecen parcialmente. No se preparan para obedecer la palabra de Dios porque son descuidados. Conociendo de la palabra de Dios, son descuidados, no se preparan, no son diligentes y a veces obedecen y a veces no. Y otro grupo de creyentes, el segundo grupo de creyentes, que es que aquellos que teniendo justificación para no obedecer, teniendo justificación para pecar, buscan ayuda de Dios y de sus pastores para obedecer la palabra de Dios. Teniendo justificación, pero no luchan y buscan ayuda. Es decir, sí se preparan. Así como el ejemplo que le he dado a este varón, que es un caso real. Se preparan para evitar pecar, se preparan para obedecer la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál de estos dos creyentes es usted? ¿Cuál de estos dos creyentes es usted? Y es que hay creyentes que siguen viniendo a la iglesia, siguen escuchando mensajes, pero siguen pecando. Entonces repito la pregunta que le vengo haciendo varias veces. ¿Para qué usted entonces viene a la iglesia si va a seguir pecando? ¿Quién es Jesús para usted? Si está pecando deliberadamente, y si Jesús murió para que nosotros dejáramos de pecar, seamos libres del pecado, y usted sigue pecando deliberadamente, tomando decisiones incorrectas, agradando a su carne, a pesar de que sabe que está en contra de la voluntad de su Salvador. Entonces, ¿para qué viene a la iglesia? Fíjese, este varón, en este ejemplo, fue probado.
fue probado. Porque realmente él no había cometido falta. Esta es una falta de su esposa, pero él fue probado. Y así nosotros también seremos probados y vamos a ser probados varias veces. Vamos a ser probados y vamos a ser atacados. Entonces, ¿cómo usted ve las pruebas y los ataques? A veces nosotros, fíjese, estamos pasando por una prueba difícil y lo primero que queremos hacer es ¿qué? Salirnos de la prueba. Salirnos. No quiero pasar por esto, me voy. Yo no me voy. Es como el caso que les he contado, cuando el esposo quería huir y quería dejar a la esposa ahí expuesta al pecado y él se mandaba a mudar. No quería volver a su casa. Entonces muchas veces nosotros enfrentamos las pruebas así, nos quejamos y nos queremos salir, refugiarnos en la carne, salir del desierto y buscar opciones más cómodas. Así a veces nosotros enfrentamos una prueba, los creyentes se enfrentan a una prueba buscando salir de la prueba. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Buscar la guía de nuestros pastores para que ellos nos guíen cómo debemos cruzarla, cómo debemos hacer. Ellos nos van a guiar, no te puedo decir, no abandones a tu esposa, no la expongas a la vergüenza, eso no, el Señor no quiere que hagas eso. Uno necesita, hermano, esa guía, esa dirección de alguien de fuera, evidentemente de sus pastores, no de cualquier hermano que, como le digo, este varón en esta historia, él recibió otros consejos también, pero equivocados, de hermanos de la iglesia, que le decían que se vaya, que no vuelva con ella, consejos incorrectos, es decir, las otras voces extrañas, las voces negativas, las voces que lo conducen a pecar siempre van a estar. Entonces usted tiene que buscar a Dios y Dios le va a conducir a la persona. Si no tiene a un pastor, Dios le va a conducir a una persona que le guíe, pero si usted tiene sus pastores, ahí están para ayudarle. Entonces, las pruebas nosotros las podemos ver como oportunidades para salir disparado y para buscar opciones más cómodas, o también las debemos ver como oportunidades para agradar al Señor, para darle el primer lugar al Señor. Este varón en este ejemplo tenía, como le digo, justificación para hacer lo negativo, para irse en contra de su esposa. Pero él tomó esto, no sé si se dio cuenta de eso, pero lo que esto ha sido para él es una oportunidad para darle el primer lugar a Dios. Y ciertamente le dio el primer lugar al Señor. Hizo lo que el Señor quería que hiciera en este ataque, en este momento que estaba siendo zarandeado. Él guardó la palabra de Dios en contra de su voluntad. Él no quería hacer eso, pero se sujetó a lo que su pastor le dijo. Y agradó a Dios. O sea, esta prueba para él fue una gran oportunidad y fue recompensado. Entonces usted debe ver las pruebas así. No busque salirse de ellas, no busque salirse del desierto, buscar opciones más cómodas, no busque salirse del proceso. No busque una justificación para pecar, no se justifique para pecar, no. Busque la guía, dirección, busque la ayuda de Dios, primeramente, siempre busque primero a Dios, y el Señor también le va a conducir a sus pastores sin duda, así como hizo como en este caso el Señor. Entonces, ¿cómo es una justificación para pecar? Por ejemplo, que alguien diga, mi esposo me fue infiel, entonces yo lo voy a abandonar. Ahí está. Es decir, él pecó, entonces yo también tengo una justificación, yo lo abandono, yo no tengo por qué seguir con este varón, no, yo lo dejo. Entonces, no, busque la dirección de su pastor, busque la dirección de ellos. Me falló, otro ejemplo, me falló, entonces yo lo dejo. Me abandonó, entonces yo tengo derecho a odiarlo, porque él me abandonó. Me está presionando mucho, esta persona me está presionando mucho, por lo tanto no puedo evitar a lo que me está pidiendo que haga. Fíjese, cuando alguien está siendo presionado por otros para que tome una decisión, a veces dice, no, es que me están presionando mucho, no tengo otra opción, tengo que hacer lo que me dicen. ¿Cómo es eso? Usted está bajo una prueba y usted está justificando su pecado. Me están tentando mucho en esto, me están insistiendo mucho en esto y no puedo evitarlo. Fíjese, me están tentando a que peque para que haga cosas que no debe y usted dice, no, es que no puedo evitarlo. Entonces, realmente está dejándose llevar por esa presión, está justificando su pecado. Cuando lo que debería hacer es busco ayuda. ¿Qué es lo que debo hacer? Estoy bajo ataque, ¿qué debo hacer? Ayúdame, Señor.
Va y llama a sus pastores inmediatamente, como hizo este pastor, como hizo este siervo de Dios. Me siento ofendido, no puedo. Entonces, ¿qué dice usted? No puedo evitar ofenderme, porque miren lo que me han hecho. Entonces, está justificando pecar. Me siento ofendido, me han ofendido, me siguen ofendiendo, entonces yo me resiento. No, no haga eso. No, usted diga, vaya, busque ayuda, porque usted no debe resentirse, a pesar de que esté bajo presión. No reconocen mi esfuerzo, es otro ejemplo. No reconocen mi esfuerzo, son unos desconsiderados. Entonces ya usted está cayendo en culpar a los demás, ¿verdad? Está cayendo en pecado. No haga eso. No reconocen su esfuerzo. Busque. Pide la ayuda del Señor. Busque a sus pastores. Estoy muy cansado, entonces me voy a relajar con entretenimiento. Tampoco. Son justificaciones para pecar. Fíjese, no caiga en trampas. Estamos hablando de que queremos cambiar. Estamos hablando de que queremos corregir. Entonces, no usted busque una justificación para hacer las cosas a su manera. Eso es lo que a veces queremos, ¿verdad? Queremos que alguien nos diga, que nos sustente, que nos apoye en esto que queremos hacer a nuestra manera. Como que tengo derecho de hacer las cosas a mi manera. Por eso esa falta que han cometido conmigo. Entonces usted se está ubicando en la posición de víctima. Como le pasó a este siervo de Dios. Este siervo de Dios se puso en la posición de víctima. Dijo, ella es la culpable. Entonces usted no haga lo mismo. Porque cuando uno se pone en la posición de víctima, entonces como que encuentra la perfecta justificación para usted hacer las cosas a su manera. Lo que quiere, lo que su carne quiere. Está ahí siendo oprimido por el diablo. Está ahí detrás de él para que usted haga lo que el diablo quiere. Mucho cuidado. Pero para vencer esa oposición, vencer ese ataque del enemigo, usted tiene que buscar al Señor, tiene que buscar a sus pastores, insisto. Esto fue lo que hizo este varón. Y le fue bien. Entonces, estas situaciones que usted atraviesa y que todo creyente atraviesa, no una, dos, tres, muchas veces, son oportunidades para darle primer lugar al Señor. Son oportunidades, hermano. Usted no la habrá visto así, pero usted busque la ayuda de sus pastores y sométase a la voluntad de ellos. Eso es importante, someterse. ¿Para qué? Para que agrade a Dios. No busque hacer su carne, porque si no ya usted estaría actuando como un necio, como un insensato. Entonces, y si usted se ha comprometido con el Señor, entonces esta es oportunidad perfecta para que usted honre su compromiso con el Señor. Usted le dice al Señor, ayúdame, Señor, que he decidido serte fiel. Ayúdame, Señor, porque he decidido serte fiel. Yo no te quiero fallar. Ayúdame, y el Señor le va a ayudar. Entonces, esto es una enseñanza hasta ahora de este mensaje. Cuando usted esté pasando por este momento difícil, donde usted está siendo presionado a tomar un rumbo equivocado y como que se ve acorralada y tengo que ceder ante la presión, es mucha la presión. Mire, voy a quedar en vergüenza si no lo hago. Usted busque la ayuda de Dios y busque la ayuda de sus pastores. No caiga, no ceda ante la presión del enemigo, no ceda ante la presión de la gente, de la carne, no ceda, no actúe de forma necia, porque usted lamentablemente estaría haciendo como Jonás, como el profeta Jonás. Si usted quiere comenzar de nuevo, tiene que decidir cambiar en esto. Y fíjese, y el Señor le va a dar una gran victoria. O sea, usted se va a alzar en una gran victoria si hace esto, le aseguro. Cuando a usted más le cuesta agradar al Señor, cuando a usted más le cuesta obedecer al Señor, el Señor le va a conceder una gran recompensa por esto. Es una gran victoria para usted y el Señor le va a recompensar grandemente. Porque sabe que a usted le costaba mucho. Hágalo, sígalo. Por eso es que es necesario buscar el consejo adecuado en ese momento para que le ayude. Porque solo no podemos. Yo también he pasado por eso y le digo, la presión es muy fuerte. Yo entiendo lo que ha pasado a este varón y realmente solo no se podía. Han habido presiones fuertes. Yo también he tenido presiones fuertes, no de ese tipo, pero parecidas, donde necesitamos la ayuda del Señor. Porque solos, no, definitivamente no podemos. Así es, hermano. Y estando yo en los caminos del Señor, o sea, así es. Es necesario acudir al Señor. Él en ese momento nos da gracia. Él nos ayuda, nos dirige. Amén. Y ahí todo va a salir bien. Entonces, este es un momento de decisiones, donde usted decide qué camino. Decide por su carne, decide ceder ante las presiones o busca al Señor para hacer la voluntad de Él, para agradar a Él, porque eso debe de primar en nosotros. Cada uno escoge su camino. Cada uno escoge su camino aquí.
Y yo le digo una cosa, es importante que usted decida bien, para que le vaya bien, dice la palabra. La vida del creyente consiste en qué finalmente. ¿En qué consiste la vida de un creyente? En renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si usted, porque se encuentra bajo presión, está justificándose para no hacer la voluntad de Dios, está mal siempre, porque no está haciendo la voluntad de Dios. La vida del creyente consiste en renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, ya sea cuando las condiciones sean a nuestro favor o en contra. Cuando sea muy difícil hacerlo, igual sigue siendo lo mismo. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero usted dirá, no, pero es que es muy difícil seguir al Señor, es muy costoso, es muy alto el precio. Como que pareciera que no justificase. Realmente seguir al Señor es una carga. Hay algunos que ven así, ¿verdad? El seguir al Señor como una carga, como que todo es muy pesado, cuesta mucho, qué difícil. Yo le digo una cosa, escúcheme bien en esto. Esos son pensamientos del diablo. Esos son pensamientos del diablo que no son verdad. La verdad es que no hay nada mejor que estar bien con el Señor. No hay nada mejor que estar alineado con el Señor, y no hay nada mejor que estar en la voluntad del Señor, en la perfecta voluntad del Señor. No hay nada mejor que eso. No cree esas mentiras que el enemigo le dice, que es muy difícil, que es una carga seguir al Señor. No cree esas mentiras. No hay nada mejor que tener a Jesús en el corazón. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, cuando usted sigue a Jesús, cuando usted hace la voluntad de Jesús y anda en esto, o sea, pasa tiempo así, pasan los meses y pasan los años así, haciendo la voluntad del Señor, andando en el Espíritu, se le llama eso, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, no, andando en el Espíritu, sometiendo su voluntad al Señor. Llega un momento, hermana, yo le digo, le llega un momento que usted comienza a experimentar lo que el Señor comienza a hacer en usted. Llega un punto en que el Señor se revela a usted. Llega un punto en que usted llega a conocerlo a Él, llega a saber que Él está en usted. O sea, ya en un momento, en ese caminar, haciendo la voluntad de Él, sometiendo su voluntad al Señor, eso que ahora usted tal vez le vea como un costo muy alto, un precio muy alto, llega un momento en que usted comienza a recibir los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo comienza a obrar en usted y usted comienza a ver los resultados. Fíjese, cuando eso sucede, hermano, hermana, ya es otra cosa. Es cuando usted pasa de creer al saber. Cuando usted pasa de creer lo que dice en la Biblia al saber. Cuando usted pasa de creer en Jesús a saber que Él está en usted. Usted pasa de creer en Dios a saber que el Espíritu Santo está en usted. Y usted lo sabe, que lo sabe, porque el mismo Señor se lo revela a usted. Y cuando eso ocurre, cuando usted sabe que ya algo está sucediendo en usted porque el mismo Señor se lo revela, hermano, no hay quien lo saque de esa posición. Ya cuando usted sabe que el Espíritu Santo está en usted, que Jesús vive en usted por lo que usted ha hecho, por vivir una vida de renuncia, por vivir una vida sometida bajo la guía de sus pastores, haciendo eso que sus pastores le decían que usted no quería hacer, pero que usted se sometió por amor al Señor, por querer agradarle a Él, porque usted vive esa vida de renuncia, de sometimiento para hacer las cosas que no quiere hacer, pero que agradan al Señor. Llega un momento en que usted, si usted sigue así, sometiendo su carne, sometiendo sus reacciones emocionales, sometiendo su voluntad para hacer la voluntad del Señor, llega un momento en que el Espíritu Santo comienza a obrar en usted. Y usted va a saber que usted, ahí sí el Espíritu Santo está en usted. Usted ha sido templo del Espíritu, usted permaneció en Cristo y el Espíritu Santo comienza a obrar en usted. Y allí, hermano, hermana, fíjese bien, allí se va toda herida, todas esas heridas que usted puede haber tenido de rechazo, de abandono, de tristeza, de qué sé yo, de dolor, de abuso, toda herida del pasado, hermano, se va, porque el Espíritu Santo la saca simplemente. Todo temor se va, toda angustia se va, toda depresión se va, y se va, y se va, y se va y desaparece, y no hay rastro de ella. Donde antes había soledad, ya no hay soledad. ¿Por qué? Porque entró el Espíritu Santo y comenzó a obrar en ese corazón dispuesto, en ese corazón rendido, en ese corazón que se sometió, en ese corazón que decidió morir, nació en su voluntad y se mantuvo en el tiempo. No le puedo decir cuánto tiempo, porque yo mismo no lo sé, pero ocurre, sucedió en mí, sucede
y así sucederá en usted. Y esto es algo muy grande, muy valioso. No hay precio para esto. Que donde antes había depresión ya no la haya. Que donde antes había soledad, donde antes había dolor, resentimiento, ya no lo haya. Dígame, ¿quién, dónde se compran pastillas para eso? ¿Qué tratamiento hace esto? Nadie. No hay, simplemente ya no hay. Donde había necesidad de algo, ya no hay esa necesidad, porque entró aquel que lo llena todo, entró el amor del Señor, hermano, eso es algo tan poderoso, tan grande. Eso es lo que le ofrece el Señor a usted. Entonces yo quiero terminar este mensaje así. Que esto no es una lista de cosas difíciles de hacer, no es una lista de cargas, es algo muy grande que el Señor le quiere dar a usted. Es un tesoro de tesoros, que no tiene precio simplemente. ¿Cómo podemos valorar esto que le acabo de decir? Que todos esos sentimientos de dolor, de angustia, de temor, de tristeza que lo han estado acompañando por años, de depresión, de vacío, se vayan. Y que a partir de ahí usted que tenga amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Es decir, es como que a usted le hubieran quitado la camiseta oscura que tenía todos esos sentimientos negativos hacia alguien y le han puesto una nueva camiseta blanca donde ya no hay esos sentimientos, ya no hay. Esto es algo muy grande, muy poderoso. Voy a tratar de continuar explicándolo la siguiente semana, pero así quiero terminar alentándolo a usted a seguir adelante en este camino. No cese de hacer la voluntad del Señor, aun cuando sea muy difícil hacerlo. No se justifique a seguir pecando porque hay algo grande que tiene el Señor para usted. Grande, grande, inmensamente grande, que no tiene precio. No hay nada que pueda compararse con eso. Eso yo creo que por ahí va la vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros, que es algo simplemente que donde usted, el gozo simplemente va a estar encima de todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por eso que tienes para nosotros. Gracias, tú estás detrás de todo. Tú estás detrás de algo grande para esta persona que está escuchando este mensaje. Levante la mano quienes digan, yo quiero eso que el Señor tiene para mí. Ahí, usted en su casa. ¿Quién levanta la mano y dice, yo quiero eso que el Señor tiene para mí? Quiero eso. Que el Señor me saque todos estos sentimientos negativos y ponga eso nuevo, de tal manera que lo pasado ya pasó, ya pase, ya no más. Y ahora eso nuevo viene para usted. El Señor le ofrece una nueva vida, pero usted tiene necesariamente que vaciarse de la vida pasada. Usted deje, ahora que usted está decidiendo comenzar de nuevo, usted deje de seguir trayendo las cosas pasadas al presente, deje de seguir vistiéndose con la vestimenta de antes, deje de seguir comportándose como el hombre antiguo, como la mujer antigua. No, el viejo hombre, dice la Escritura, no, ya no. Disponga su corazón para seguir renunciando y seguir muriendo, porque el Señor va a ir poniendo el vino nuevo en usted. Y usted, sin darse cuenta, va a llegar un momento en que usted va a experimentar esto que el Señor quiere. Y el Señor nos lo quiere dar a todos nos lo quiere dar. ¿Dónde está aquel que diga yo, Señor me lo ha dado? El Señor nos quiere dar a todos y no encuentra esas vasijas vacías, no las encuentra. Porque siempre hay algo que estamos ahí obstruyendo. Es tiempo de comenzar de nuevo. Para comenzar de nuevo nos han dicho desde la semana pasada, desde antes también, que necesariamente tenemos que clamar al Señor para que seamos libres. El Señor le hace libre, a partir de ahí usted comienza a tomar decisiones para poner primero al Señor, comienza a tomar decisiones para comenzar de nuevo libre de todas las prácticas anteriores equivocadas, como las que hemos mencionado hoy día, y siga en ese caminar, siga rindiendo, ríndase completamente al Señor, a pesar de que sigan los problemas allá afuera, a pesar de que lo que usted vea con sus ojos, siga cuidando sus pensamientos, no permita que esos pensamientos negativos vuelvan a invadirlo a usted. Nunca más decida arrepentirse de una vez por todas, tome decisiones para siempre y le espera esa vida abundante, ese amor del Señor, que hermano, usted va a explotar acá de gozo. Yo sé un poco de lo que es eso, por eso le digo, es algo grande y maravilloso que no tiene precio, ¿no? Así que esto es verdad, estamos en el camino correcto. No se desaliente, ese es el pensamiento del diablo, échalo afuera porque hay algo grande y poderoso que viene para usted. El
Señor está con nosotros, está aquí en esta casa de oración. El Señor está revelándonos lo grande, lo poderoso que Él tiene para nosotros y tiene para todos. Todo aquel que escuche este mensaje y se aferra y diga, yo quiero eso para mí y yo decido por el Señor, decido a partir de ahora, tomo decisiones. Yo sé que voy a tener oposición en esa decisión que voy a tomar, pero Señor, yo la tomo por ti, Señor. Y te pido, Señor, ayúdame, así tiene que decir usted, ayúdame, Señor, ayúdame en esta decisión difícil que estoy tomando por ti, para agradarte a ti. Ayúdame, Señor. Pero yo te voy a seguir. Yo he decidido seguirte porque quiero eso que el pastor ha mencionado, quiero esa vida, quiero ese amor tuyo, que todo lo sacia, que todo lo llena, que ya yo no sienta ese vacío, esa soledad, ese dolor que he tenido por años. Él quiere secar esas lágrimas que las ha tenido usted por años. Él quiere llenar ese corazón que ha estado vacío por tanto tiempo. Y Él lo ofrece. No crea que esto, porque usted no lo ha visto, no existe, o porque usted no lo escuche, no sea real. Es real, es totalmente real, hermanos. Yo lo estoy experimentando, les digo, es maravilloso. Ya vamos a seguir hablando de esto. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, ahí está. Los ojos del Señor están puestos en usted en este momento. Aquí está el Señor, hermano. Es el Señor que quiere darle a usted esa vida abundante, que quiere el Señor levantarla a usted de esa posición en la que se encuentra. El Señor tiene algo grande para usted. Y lo más grande de lo más grande es su amor del Señor. Su amor del Señor que todo lo llena, que todo lo sacia, que todo lo malo lo saca. Nadie ni nada se puede resistir al amor de Dios. Nadie, es decir, no lo soporta. No hay maldad que pueda soportar estar en la presencia del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo lo malo. Y ese es el amor que usted necesita y que el Señor le quiere dar. Abra su corazón. Abra su corazón ahora. Abra su corazón ahora. El Señor está aquí. Su amor está aquí. El Señor quiere derramar ese amor en usted. Es usted esa vasija dispuesta que le diga al Señor, Señor, que esté dispuesta hoy día a arrepentirse totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y no más, y para siempre, de ese pecado que ha estado cometiendo, de esa puerta que ha mantenido abierta a pesar de que usted sabía que tenía que cerrarla. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor y aquí está usted. Para que usted le hable al Señor, háblele al Señor. Dígale, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ten piedad de mí, Señor, que soy pecador, pecadora, dígale. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Padre, por mis pecados. He fallado una y otra vez, Padre. He cometido errores una y otra vez, Señor. Ábrele su corazón al Señor. Tome decisiones por el Señor. Tan bueno, tan misericordioso. Él está acá. Él no se ha decepcionado de usted. La misericordia del Señor es tan grande que nos la extiende cada día. Él sabe que somos pecadores. Él lo único que está buscando es que usted decida cambiar hoy día. Hoy mismo decida cambiar. Decida no seguir cometiendo los mismos errores que antes. Háblele a usted al Señor. Dígale qué decisiones está tomando. No le dé buenos deseos. No le dé buenas intenciones. Tome decisiones para Él. Ahora, Señor, a partir de ahora y ahora mismo. Decido. Dígale. Nadie va a estar por encima tuyo. Ahora tú vas a ser primero en mi vida. No más hacer mi voluntad. No más caer en esas tentaciones de la carne. No más volver a permitir esos pensamientos. Aunque justificados, no más los voy a permitir. Porque he decidido agradarte a ti, Señor, para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito Jesús. Bendita la hora en que viniste a nuestra vida, Señor, y nos presentaste este reino de Dios. Señor, tú quieres que pertenezcamos al reino de Dios, que dejemos de pertenecer al mundo para entrar en el reino de Dios, donde en el reino de Dios ya no tenemos que preocuparnos de qué comeremos o beberemos, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas Él las va a agregar. No sabemos cómo, pues usted no tiene que preocuparse, porque Él, el Señor, se va a encargar. Él es el Rey. Usted simplemente póngase en sus manos. Deje atrás los temores, ríndase a Él, deje atrás todas esas preguntas. No sé, usted entiende a aquel que todo lo puede, aquel
que no tiene límites, y usted va a experimentar, lo va a conocer a este Señor, maravilloso Rey. Solamente tiene una oportunidad esta vida para conocer el amor de Dios. No la deje pasar, no la pierda. Solamente tiene una oportunidad en esta vida para conocer a este Dios Todopoderoso y entrar en su reino. Hágalo, decida por Él. Con todo su corazón decida rendirse por completo a Él. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Siga en el Señor, siga allí disfrutando de su presencia. Él le ama, Él le ama, Él le ama. Usted no está solo, usted no está solo. Él está con usted como está conmigo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hasta aquí este mensaje. Me despido de usted. Nos vemos en la siguiente reunión. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Amén.